vísperas de un nuevo partido de la selección argentina, nos vamos a meter con una pregunta que tal vez todos nos hicimos o deberíamos hacernos y que tiene que ver con si el fútbol puede explicarse con números. ¿Qué hay detrás qué hay de cierto detrás de las estadísticas, las cábalas, de qué pasa con las mufas? Por eso nosotros siempre lo hablamos, pero lo hablamos tan casualmente que hoy le vamos a meter un poco de ciencia. Lo invitamos a Pablo Groisman, que él es matemático, es divulgador y además es coautor de un libro que reúne un poco estos relatos, que es La pelota no se ensancha, un libro que usa al fútbol como excusa para acercarnos a la matemática. Buen día, Pablo, gracias por atendernos. Hola, Cintia, gracias a vos por el llamado. ¿Cómo nace esta idea de usar el fútbol como una puerta de entrada para hablar de matemáticas? Bueno, en realidad la idea surgió de un poco de Goffey, que es el ilustrador del libro. Vos decías muy bien que es un libro coautoriado, porque digamos, yo me ocupé de escribir la parte de la matemática, y Goffey, que es humorista gráfico, se ocupó de las ilustraciones que acompañan a cada capítulo. Nosotros habíamos hecho juntos otro libro antes, que se llama Te regalo un teorema, que era más, digamos, de matemáticas, era un libro sobre teoremas. Y Goffel, después de que terminamos, dijo, che, digamos, el fútbol está muy en el centro de la obra de Goffel. Goffel dijo, che, tenemos que hacer uno de fútbol. Y la verdad que fue una idea maravillosa, a mí me pareció una idea genial. Y entonces me puse a pensar qué teníamos para contar de la matemática, o qué cosas del fútbol nos podrían servir para hablar de matemática. Y bueno, así fue que nació este libro, en donde un poco, como vos decías, usamos un poco al fútbol como excusa para hablar un poco de matemática y de cosas también que un poco la matemática nos sirve para explicar muchas cosas que nos pasan en nuestra vida cotidiana, como puede ser esto de las cábalas, de las coincidencias, que muchas veces nos pasa de que no entendemos cómo una coincidencia grande, que soñamos con una persona y después la vemos, o que cada vez que nos ponemos alguna camiseta grande, que si no la ponemos no gana. ¿Cómo uno puede explicar esas cosas, no? Uh-huh, exactamente. Bueno, por ese lado quisiera ir. No sé si te estás moviendo o qué, justo porque se nos entrecorta un poco, pero Pablo, quisiera saber esto, ¿qué se puede explicar de la cábala? Que cada uno tiene la suya, ¿viste? Y sabemos que en el fondo es una ficción para nuestro cerebro creer que controlamos realmente los pies de los jugadores. Pero ¿qué pasa con la matemática y la cábala en el fútbol? Bueno, a veces uno asigna a las cábalas cuando pasan cosas que uno dice, y si no, ¿cómo lo explicás? ¿No? O sea, ¿cómo explicás que haya pasado, por ejemplo, que hayamos tenido una sucesión de 8 triunfos seguidos, justo porque seguimos esta cábala? Un poco la explicación pasa porque digamos, las cosas raras pasan. Digamos, uno a veces dice cosas poco probables, o estas cosas de las coincidencias, ¿no? Pero uno dice, ¿cómo podés explicar que yo justo soñé que iba a hacer un gol e hice un gol? ¿No? Y bueno, lo que pasa es que uno muchas veces sueña a la noche. Hay muchos jugadores que sueñan, ¿sí? Y juegan muchos partidos, y ahí, cuando uno repite, a nosotros en matemáticas lo decimos, cuando uno repite un experimento muchas veces, bueno, a las cosas que tienen probabilidad baja también ocurren, ¿no? O sea, uno dice, por ejemplo, no sé, porque uno está acostumbrado a que vos tirás un dado y yo te digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que salga el número 3? Cuando tirás un dado, yo creo que todo el mundo está de acuerdo que es un sexto, ¿no? Porque hay 6 caras, es uno de 6, ¿no? Entonces uno dice, bueno, más o menos si yo tiro 6 veces un dado, voy a ver que aparece en promedio alguna vez el número 3 va a salir. Bueno, entonces lo mismo, digo, una cosa que tiene probabilidad de 1 en 1000 de ocurrir, ahí pasa un colectivo. Una cosa que tiene probabilidad de 1 en 1000 de ocurrir, si uno repite ese experimento 1000 veces, bueno, va a pasar. Entonces, una cosa que tiene probabilidad de 1 sobre 10.000 de ocurrir, bueno, si uno repite ese experimento 10.000 veces, bueno, va a pasar. Uh-huh. Entonces, bueno, eso, hay muchos jugadores jugando en muchos lugares del mundo, soñando muchas veces que van a hacer un gol,
Bueno, cada tanto pasa eso, es que uno sueña que va a hacer un gol y después lo hace. Y cuando pasa, en general, bueno, posteo en Instagram que viraliza y todos nos enteramos, ¿no? O sea, cuando pasan esas cosas raras, todos nos enteramos, entonces hay como una tendencia a creer que cosas raras pasan por personas y simplemente lo que pasa es bueno, que son, estadísticamente tienen que pasar, pero cuando pasan llaman mucho la atención, ya vemos más, mientras que todas las veces que no pasa nada en especial, bueno, nadie está posteando en Instagram, che, ayer soñé que iba a hacer un gol y ¿saben qué? Hoy no hice ningún gol. O eso no viraliza, ¿no? Tal cual, no reparamos en las cosas que no suceden, digamos. Exactamente. O sea, por cada cosa rara que sucede, hay muchísimas más veces que suceden cosas que no son raras, pero bueno, a nadie Justo te estamos perdiendo, pero fuerte. A ver, ahí te escuché. Pablo, ¿los modelos matemáticos realmente pueden anticipar algún tipo de resultado o es simplemente esto de calcular probabilidades? Bueno, es las dos cosas, lo dijiste muy bien, vos es calcular probabilidades. Cuando uno calcula probabilidades, bueno, no tiene certeza total sobre lo que va a ocurrir, pero bueno, no es lo mismo saber que algo tiene probabilidad 10% de ocurrir que si tiene 90% de ocurrir. Ninguno de los dos nos dice que algo va a ocurrir con certeza, pero no es lo mismo 10 que 90, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, o sea, que haya incertidumbre no quiere decir que uno no pueda decir nada. O sea, uno en general uno dice, bueno, cuando uno tiene 50% es como que, digamos, ahí es donde es lo menos informativo posible, porque dice, bueno, tengo la misma probabilidad de que pase que de que no, pero bueno, si uno tiene una cosa que yo digo, no sé, si Argentina tiene 70% de probabilidad de ganar, no es lo mismo que si te digo tiene 20% de probabilidad de ganar, aunque ninguna de las dos te garantiza que vas a ganar. En los dos casos, o sea, la conclusión es que, bueno, al final puede pasar cualquier cosa, puede ganar, puede empatar, pero bueno, no da lo mismo. Y justamente el fútbol es un deporte, a diferencia de otros, en donde pasan estas cosas, que aunque un equipo sea mejor que el otro, las chances de ganar no son tan altas. Como hay otros deportes como el tenis, por ejemplo, que en general cuando un jugador es mejor que el otro, bueno, las chances de que ganen son muy altas. Uno puede calcular, puede hacer un modelo matemático y calcular, y eso uno ve que pasa. O sea, si uno tiene, cuando juega, no sé, el mejor del mundo, contra un jugador que está en el puesto 100 del ranking, bueno, la posibilidad de que gane el mejor del mundo son del 90%, 99%, son muy altas. Y en fútbol eso no pasa por la dinámica de fútbol, porque, digamos, esencialmente con lo que tiene que ver es con que en tenis, en un partido de tenis se juegan muchos puntos y en cada uno de esos puntos hay un ganador, ¿no? Entonces, digamos, lo que tiene, es como pasa cuando vos tiras una moneda, si vos tiras una moneda una vez, bueno, puedes salir caros, puedes salir. Si tiras una moneda dos veces, bueno, puede ser que sean dos caras, puede ser que sean dos secas, o puede ser que sean una cara y dos secas. Pero si vos tiras una moneda muchas veces, 10.000 veces, 20.000 veces, lo que se te ocurra, uno empieza a ver, y me parece que eso más o menos tenemos una intuición correcta, de que más o menos la mitad de las veces sale cara y la mitad de las veces sale seca. ¿No? ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. O sea, eso es lo que se llama, los matemáticos llamamos la ley de los grandes números. Cuando uno repite muchas veces, por ejemplo, de tirar la moneda, entonces uno puede predecir mucho mejor lo que va a pasar, qué proporciones de veces va a pasar cada cosa. Y en tenis, por ejemplo, pasa eso, que se juegan muchos puntos y en cada uno de esos puntos hay un ganador. Entonces, si un jugador es, no sé, por ponerlo de alguna manera, si un jugador es 70% mejor que el otro, en el sentido de que, bueno, cada vez que se juega un punto tiene 70% de probabilidad de ganarlo ese jugador y el otro 30%, bueno, en un partido de tenis seguramente ese jugador va a ganar el 70% de los puntos y eso lo va a llevar a ganar el partido. Mientras que en fútbol no pasa eso. En el fútbol, uno en un partido de fútbol y por ahí no hay ningún gol, hay uno, hay dos, hay tres. Entonces es como el caso ese de que tiro la moneda dos veces, ¿no? Y cuando yo tiro la moneda dos veces, bueno, puede pasar cualquier cosa en dos veces, ¿no? La ley de los grandes números empieza a tener sentido cuando uno tiene muchas veces. Entonces, bueno, digamos, esa es una de las razones por las cuales en el fútbol vemos eso, que aunque un equipo en los papeles sea mucho mejor que el otro, puede ser que termine perdiendo, ¿no? Exactamente, o al revés, que vayamos perdiendo a full y a último momento, como nos pasó, que ya lo dábamos por perdido y resultó que terminamos ganando.
Y eso, Pablo, ¿tiene algo que ver con las mufas o no mufas? ¿Existen las mufas? ¿Es una ilusión estadística o lo seguimos repitiendo? En el fondo creo que igual lo vamos a seguir repitiendo, pero yo quiero saber lo que opinás vos como experto. Bueno, pues es un poco lo mismo de lo que hablábamos antes, esto de Bien. las coincidencias, ¿no? A veces, o sea, por supuesto vamos a seguir teniendo las MUFA, vamos a seguir manteniendo los lugares, vamos a seguir viéndolo con la misma Por gente, la duda. pero es que por la duda, pero yo creo que en el fondo sabemos que, digamos, hay como una cosa rara ya, es más para preguntarle a un psicólogo más que a mí, cómo uno puede mantener simultáneamente la cosa racional de decir, bueno, no puede influir en nada, Sí, pero así todo, queremos mantener todo, ¿no? exacto. Eh, y bueno, yo tengo, por ejemplo, en mi casa, yo tengo a mi hijo que se enoja cuando yo hice un gol, antes de que uno no piensa la pelota que va a ser gol, y después no es y no dice gol, y mi hijo me dice, lo bufaste, ¿no? Me dice que por culpa mía no fue gol, cuando encima tenemos el delay que para el momento en que uno dice algo, ya se sabe si fue Ya gol o no. pasó, Pero él claro. igual se enoja, él igual se enoja conmigo. Pablo, con respecto al libro, ¿qué encuentra un hincha cuando empieza a mirar el fútbol con ojos de matemático? Bueno, para mí, digamos, o sea, está bien seguir mirando el fútbol como hincha, porque digamos, Ujú. el fútbol nos gusta porque nos gusta el deporte, nos gusta verlo, nos gusta todo lo que pasa atrás de un partido de fútbol, digamos, que poco tiene que ver con la matemática. Yo diría, las cosas que nos hacen, por lo menos en mi caso, ¿no? Mm. Las cosas que a mí hace que me guste el fútbol tienen un poco que ver con la matemática. Pero después, bueno, uno puede aprovechar la matemática para tratar de entender algunas cosas que por lo general, no digo que el 100% de veces, pero por lo general, entender no entender ayuda. Entonces, entender algunas cosas, como por ejemplo esta cosa de que el fútbol pasa que no siempre gana el mejor, en cada partido y en un torneo. Por ejemplo, una cosa que estamos muy acostumbrados nosotros es a pensar que tenemos que tener directores técnicos que paran de existir mucho esa idea de que el que sale campeón, bueno, está muy bien desde el campeón y todo lo demás, todo fracaso, ¿no? Que solo sirve salir campeón. Cuando en realidad, ayuda para entender esa cosa, que aún siendo uno el mejor, hay cosas que uno no maneja. Aún siendo el mejor equipo, las promesas, por ejemplo, un torneo como el Mundial de Fútbol, aún siendo el mejor campeón, son bajas. O sea, en cualquiera de todos los sitios que se dedican a tanto los que se dedican a hacer simulaciones para calcular probabilidades de salir campeón de cada uno, como los sitios de apuestas, que uno lo puede pensar, la forma de estimar probabilidades de cada uno, pensando cuánto pagan eh, por ganar. Antes de empezar el Mundial, ningún equipo que tuviera las chances de salir campeón sea más del 15%. Ninguno, ¿no? O sea, incluso los favoritos. Los favoritos eran España y Francia, que tenían 15%. Entonces, digamos, siendo el mejor equipo del Mundial, poniendo que uno es el mejor equipo del Mundial, las chances de salir campeón son de alrededor del 15%. Hmm. Entonces, eso ayuda para revisar todas esas cosas, decir que hay que salir campeón o si no fracaso, ¿no? O sea, porque simplemente el hecho de las áreas, las reglas del fútbol, que, bueno, eso, que hay un montón de cosas fortuitas que terminan definiendo quién sale campeón. Y no es solo ser el mejor, no alcanza con ser el mejor para salir campeón. Hmm. Hmm. Entonces, bueno, necesita poner un poco en perspectiva qué cosas uno define como éxito, como fracaso, y como que, bueno, se tiene que ir el técnico de todos los jugadores, o no, simplemente, bueno, el azar, porque esta vez no nos tocó. Hmm. Hmm. Tal cual, y lo pienso incluso también desde el lado de la matemática, porque pienso en todas esa gente, yo soy una de las que dicen no soy buena para matemática, y quizás tiene que ver con otra cosa, ¿no? Y pensaba para vos, qué es lo que te gusta de la matemática y qué le dirías a esa persona que no se ve como alguien que rinde en matemática, que realmente le funciona? A mí me gustó mucho la matemática porque hay una cosa que a mí me pasó, que de hecho te pregunta pasado que me gustaría transmitir, porque me parece que no tenemos la oportunidad. Yo, bueno, en algún momento en la secundaria, una relación con la matemática más o menos similar a la que
fin de todo el mundo, creo yo, pero por alguna razón, bueno, por alguna razón caí en la Facultad de Ciencias de la UBA y me puse a estudiar matemática. Y después de un año o dos de carrera, descubrí que la matemática no tenía nada que ver con lo que yo me imaginaba que era. O sea, la matemática que se ve, que la matemática que tiene que ver más con el mundo de la investigación en matemática, no tiene nada, absolutamente nada que ver con lo que uno por ahí trae de la secundaria. Es una disciplina digamos, el objetivo central es tratar de entender fenómenos profundamente, lo más profundo que se pueda. Y de lo que se trata es de eso. O sea, uno piensa a veces mucho en los números, en las sumas, en las cuentas, y en realidad no pasa por ahí para nada el centro de matemática. El centro de matemática es más eso, tratar de entender, ver un fenómeno y tratar de entender y encontrar similitudes, encontrar patrones, encontrar cosas. Entonces, bueno, qué sé yo, a mí me sirve mucho como para eso, para ayudarme a entender el mundo, ¿no? Más allá de eso, de cuentas y de números. Eso es una parte como que auxiliar y que no es tan importante y tan central. Buenísimo. Bueno, espero que más personas se interesen entonces por la matemática, aunque sea entrando a través del fútbol. Dale, sí, sería buenísimo. Están todos invitados a conseguirse el libro y bueno, eso, ojalá que lo decís. Gracias, Pablo, por la comunicación. Esperemos que mañana la matemática acompañe también, ¿eh? Entonces, la matemática que acompañe, que no se haga lo que quiera, pero esperemos que ganemos. Lo único que necesitamos que ganemos, como sea, con cábalas, sin cábalas, con búfalos, sin búfalos, que pase lo que tenga que pasar, con ayuda de la FIFA, sin ayuda de la FIFA, si Fantino está atrás ayudándonos o no, la verdad, que sea como tenga que ser, pero que ganemos. Me encanta, no podemos perder, Pablo. Qué tremenda la presión que estamos metiendo, pero es eso lo que se siente. Así es. Bueno, hay que aguantar hasta mañana. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo. Al contrario, gracias por el llamado. Un abrazo. Pablo Groisman, matemático, divulgador, coautor de La pelota no se ensancha, un libro que nos viene fantástico para pensar la mufa, la estadística, la cábala, todo en función del fútbol, porque ya no sabemos cómo soportar esta manija, queridos.